Muy buenos días para todas y para todos. Sean bienvenidos a este seminario que hemos dialogado, campañas para la prevención de la trata de personas. Este diálogo es realizado a nombre de Abogados Sin Fronteras Canadá. Este evento se desarrolla en el marco del proyecto FinTrata, proyecto que realizamos en Honduras, en Guatemala, El Salvador y Colombia, y es financiado por el gobierno de Canadá a través del programa de fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad. Saludamos, un saludo especial a Pierre David Jean, consejero político de la Embajada de Canadá en Colombia. Saludos a las servidoras públicas, servidores públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia, organizaciones de cooperación internacional y de otras organizaciones que a esta hora se conectan a este seminario web de Guatemala, desde Honduras, El Salvador, Colombia, Panamá, Perú, Venezuela, Estados Unidos y también tenemos personas que se nos unen desde España. Bienvenidos y bienvenidas. Antes de iniciar este diálogo, vamos a hacer la instalación oficial y para ello hemos invitado a Dominique Boissard. Él es el coordinador del proyecto FinTrata. Dominique, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Humberto. Buenos días a todas y todos, representantes de sociedad civil y instituciones públicas de Colombia, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y por lo visto otros países que nos acompañan el día de hoy. Gracias por acompañarnos a este evento regional sobre las campañas de prevención de la trata de personas. Generalmente reconocido que para luchar eficazmente contra la trata de personas, los estados deben actuar en diferentes frentes a la vez, en la prevención, la detección, la investigación, la sanción del delito, entre otros pilares fundamentales de la lucha eh, contra este flagelo. Una de las formas de prevenir el delito es a través de la comunicación, permitiendo así informar a la población en general sobre este delito todavía desconocido de una gran parte de la población, ya que es un fenómeno complejo que incluye varias finalidades de explotación y puede ser difícil de describir en algunas palabras. En el marco del proyecto FinTrata, Abogados Sin Fronteras Canadá desea contribuir a la prevención del delito
con el apoyo a campañas o actividades de comunicación sobre la trata de personas. Sin embargo, estamos conscientes que para que las acciones de comunicación sean eficaces, deben tener ciertas características. El objetivo del seminario del día de hoy es justamente reflexionar sobre las campañas de comunicación en materia de lucha contra la trata de personas, con el fin de dar a conocer las buenas prácticas a nivel regional o quizás lecciones aprendidas de las cuales podemos aprender como proyecto. Para ello, hemos organizado este evento en el que contaremos con un panel de expertas, quienes nos compartirán su experiencia y las lecciones aprendidas, trabajando en la prevención de la trata de personas y la comunicación. Sus intervenciones esperamos nos darán luz y insumos valiosos sobre el rol que las narrativas, los medios de comunicación, el periodismo y la comunicación estratégica pueden aportar a la prevención de un delito como la trata de personas, que atenta contra la dignidad del ser humano. Sin más preámbulo, entonces me permito darles la bienvenida a esta jornada, agradecer por supuesto a nuestras panelistas de hoy y cedo la palabra a mi compañero Humberto, quien estará a cargo de la moderación de la actividad. Muchas gracias y feliz día. Gracias, Dominic. Este diálogo regional, como ahorita nos lo mencionaba Dominic, tiene como propósito compartir reflexiones y aprendizajes sobre las campañas para la prevención de la trata. Para este diálogo hemos invitado a un grupo de mujeres expertas en el tema. Nos acompaña en esta mañana Glenda Girón. Ella es periodista salvadoreña, cuenta con 22 años de experiencia. Desde el año 2009 es editora en la prensa gráfica, miembro de la iniciativa Conectas de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Se ha destacado en la cobertura en la equidad de género, violencia, educación y otros temas más. Tiene experiencia en administración y ejecución de proyectos fronterizos y multimedia y se ha desempeñado como catedrática y ha sido instructora de periodismo de investigación. Glenda, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Solo hago la aclaración de que yo ya no trabajo en ese medio de comunicación. Estoy ahora con un proyecto digital independiente que se llama Malayer y en otros proyectos también de periodismo de investigación. Gracias. Perfecto, Glenda. Nuestra otra invitada esta mañana es Carolina Escobar Sarti. Ella es escritora, catedrática, universitaria e investigadora social guatemalteca. Ha recibido importantes reconocimientos por su labor en la defensa de niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social, víctima de violencia sexual y trata de personas, al frente de la organización La Alianza, de la cual también es fundadora. Figura entre las 100 mujeres más relevantes de América Latina, según la revista Forbes, en 2019, 2020 y 2021. Carolina, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Es un privilegio compartir con las colegas este espacio y también compartir con ustedes que además de trabajar por niñas y adolescentes con un equipo maravilloso, también soy columnista de prensa desde hace 22 años y esto me ha llevado a estar muy cerca de todo el ámbito de la comunicación y a ser catedrática universitaria en este ámbito y trabajamos ya con el primer centro nacional y creo que regional para niños y adolescentes hombres víctimas de trata y violencia sexual que inauguramos en mayo del año pasado en un lugar de Guatemala que muchas y muchos conocerán, en Antigua Guatemala. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Carolina. También nos acompaña Cintia Belbushi. Ella es argentina, consultora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas, abogada especializada en Derecho Internacional Público, fue consultora internacional para la Unión Europea para la puesta en marcha del Programa para el Fortalecimiento de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos en Honduras.
coordinó el programa regional Iniciativa contra la Trata de Personas con incidencias en Honduras, Guatemala y México. Cintia, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por esta hermosa invitación. Buenos días a todas y a todos. Un placerazo compartir con las colegas y los colegas, la verdad, este espacio. Espero que sea muy provechoso para la región. Y cierra este grupo de panelistas Cecia Nolasco. Ella es abogada hondureña, se desempeña como coordinadora jurídica en Casa Alianza desde hace 5 años. Lidera también el equipo de abogados y abogadas dedicados a la protección y representación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas. Desde su rol colabora con organizaciones e instituciones gubernamentales, agencias internacionales para fortalecer la lucha contra la trata de personas y para brindar servicios legales especializados a víctimas de trata de personas y en situación de vulnerabilidad. Cecia, buenos días, bienvenida también. Gracias, Humberto. Buenos días a todos. Gracias por Abogados Sin Fronteras por esta invitación a Casa Alianza. Es un honor para nosotros poder conversar de este tema tan importante con las demás panelistas y que podamos intercambiar experiencias entre todos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación, Cecia. Este es el grupo de mujeres con las cuales vamos a estar dialogando esta mañana. Para facilitar este diálogo lo hemos dividido en 3 bloques. Un primer bloque vamos a hablar básicamente sobre el rol, el papel de las campañas, la importancia de su medición, mirar un poco esas buenas prácticas cuando se diseñan y se desarrollan campañas alrededor de la prevención de la trata de personas. Un segundo bloque vamos a hablar sobre las narrativas y el rol de los medios en la prevención frente a este delito. Y un tercer bloque vamos a hablar sobre la importancia de innovar en el marco de las campañas y también sobre las narrativas periodísticas, esto en torno a la prevención de la trata de personas. Para dar inicio a este primer bloque, quiero invitarles a ver el siguiente documento audiovisual. Conozco bien a las mujeres víctimas de trata, porque yo también soy víctima de trata. Cuando llegué aquí, nadie hablaba de trata. Me trajeron con varias chicas más. Nos llevaban de club en club. Te pasas el día drogada y borracha porque es la única manera de soportarlo. Una vez dije que lo quería dejar, me dijeron que dónde iba a ir yo, me pegaron y me amenazaron con que harían daño a mi familia. Cuando había redadas, escondían a las chicas nuevas porque no es rentable perder a una recién llegada. Una vez iba andando por la calle, vino la policía hacia mí y me tiré debajo de un coche porque tenía mucho miedo. La policía siempre va buscando a las mujeres inmigrantes irregulares. Y una vez sí que estuve 18 horas en un calabozo, me detuvieron y cuando salí tuve que volver al club. Gracias a una organización que ayuda a las víctimas de trata pude salir de allí. Me decidí a llamar y me escapé. Tenía muchísimo miedo porque no tenía documentación y también tenía un decreto de expulsión. Pero gracias a la organización salí de allí. Como no quise denunciar, tardé 4 años en conseguir los papeles. La policía se tiene que sensibilizar más. No se puede detener a una chica y llevarla directamente a comisaría porque así solo la asustas y no va a contar nada. Primero hay que tranquilizarlas. Y tampoco basta con tener traductores, hacen falta mediadores culturales que entiendan lo que está pasando, para que las chicas no se sientan juzgadas y para que no se bloqueen.
se sufre mucha violencia. Es importante aclarar que el video que acaban de observar, la persona que está interpretando es una actriz, y el testimonio sí es completamente real. A manera de contexto, es importante tener claro qué es una campaña. Existen distintas definiciones. Según la Real Academia Española, dice que una campaña es un conjunto de actos o esfuerzos de índole diversos que se aplican para conseguir un fin determinado. Las campañas son esfuerzos sostenidos dirigidos hacia un resultado específico. Las campañas inspiran a las personas para tomar nuevas acciones, además de ayudarles a entender la dimensión del problema, y todo esto suma para un cambio real. Importante, una campaña no es simplemente un eslogan o publicarlo en un anuncio. Esto es importante tener claro. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro diálogo. Yo quiero preguntarle a Cintia, ¿qué hace que una campaña sea exitosa? ¿Cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta para la construcción de un liderazgo? Bueno, empezaría por pensar que la clave es la accesibilidad, en el sentido de que las campañas tienen que tener un lenguaje claro, preciso, y utilizarse en medios de comunicación usados por la población objetivo, ¿no? En la radio, teniendo en cuenta los horarios, digo, no es lo mismo el horario bien temprano de la mañana, donde la población a la que apuntamos quizás es donde más se mueve para ir a trabajar y demás, que en el medio del día, o el uso de elementos como TikTok, como plataformas que están efectivamente utilizadas por estas personas a las que queremos llegar. Por supuesto, brindar indicadores clave para que la gente pueda darse cuenta cuando está frente a una posible fase de trata. Y por último, siempre, siempre, siempre difundir información socialmente relevante, como una línea telefónica nacional, anónima y gratuita de consulta y denuncia sobre trata, sumar datos y precisiones necesarias para recurrir a las instituciones y servicios locales. Es decir, el mensaje tendría que ser clarito, cortito y al pie, como digo siempre, clarito, preciso. Y bueno, ¿dónde llamo? Ok, si me pasa esto, entonces llamo acá. Como eso, claridad, facilidad. Un poco, recién la actriz mencionaba la necesidad de mediadores culturales. Por eso digo, el lenguaje preciso, claro, para que la persona a la que queremos llegar, efectivamente le llegue el mensaje. Gracias, Cintia. Voy con la misma pregunta para Carolina. ¿Qué hace que una campaña sea exitosa o no? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Bueno, antes de decir qué elementos, porque yo creo que hay muchos factores que influyen en esto, yo quisiera recordar que la trata sigue siendo un tema tabú, porque son estructuras que a veces llegan muy alto y que no se quieren tratar socialmente porque involucran a responsables. No es como el cáncer, por ejemplo, la trata. El cáncer es algo que surge dependiendo de un montón de circunstancias. En cambio, la trata es algo que produce una red, una estructura. Entonces, primero quiero tomar en cuenta esto, y lo segundo que tengo que tomar en cuenta es que la virtualidad ha venido a cambiarlo todo en términos de la comunicación. Y esto significa que los mensajes están llegando posiblemente mucho más rápido que lo que sucedía hace un siglo, hace 50 años, hace 40 años solo. Dicho esto, yo creo que hay varios factores que determinan que una campaña sea o no exitosa. La primera es que hayamos tenido una idea clara del contexto. ¿Cuánto lo conocemos ese contexto? ¿Dónde vamos a inscribir esa campaña? Otra cosa es qué queremos lograr con esa campaña. Objetivos muy claros, si queremos crear conciencia, lanzar nuevas ideas. Es más difícil lanzar una nueva idea que lanzar un nuevo producto, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, esto sería otra consideración. O una tercera sería a quiénes queremos llegar, porque son públicos definidos, y así tenemos que definir
qué audiencias van a ser las que van a, voy a usar un término que no me gusta, pero a comprar el mensaje de esa campaña. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo, verdad? No solo estamos dando información conceptual sobre la trata, sino que queremos lograr con eso. Coincido totalmente con Cintia en la necesidad de un mensaje claro, un lenguaje cercano a quien va a ver esta campaña, a sentirla cerca, y también si hay algún llamado a la acción en esta campaña con propuesta al final que le haga sentido a ese público a quien va a llegar. Entonces, sí, por eso el mensaje tiene que ser claro, un mensaje correcto en el momento oportuno, ¿verdad? Y luego también a través de qué canales la vamos a hacer llegar y si vamos a evaluar de esta campaña los resultados periódicamente para ver qué tan exitosa o no fue. Y al final yo diría, pues mucha creatividad permanentemente, porque luego de haber leído todo este entorno en donde vamos a inscribir la campaña, tenemos que meter elementos que le hablen a la juventud, a todas las generaciones, que conecten unas generaciones con otras y que empiecen a hablar. Todavía se oye el tema de trata de blancas en estos países. Y es impresionante que se oiga a todos los niveles. No estamos hablando de gente que no tiene educación. Gente con educación vuelve a repetir lo de trata de blancas. Entonces, creo que es muchos factores a considerar. Gracias, Carolina. Hay dos aspectos claves que mencionas. Por un lado, que las campañas puedan hacer ese llamado a la acción y en segundo lugar, que pueda generar esa conexión entre las distintas generaciones. Quiero invitar ahora a Cecia. Como ya lo decía Carolina, es necesario que primero, antes de analizar cuán exitosa puede ser una campaña y qué resultados positivos podemos tener de una campaña, es necesario que pensemos sobre el fenómeno de la trata de personas. Sabemos y reconocemos los países y las autoridades que estamos ante un delito que es transnacional, que es un delito es globalizado y que también es un delito que ocurre en diversos delitos con la trata de personas, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico ilícito de migrantes, que estamos hablando de estructuras criminales organizadas. Entonces, para poder ver, para poder considerar que una campaña es exitosa, debemos considerar todos estos aspectos. Ya lo mencionó Carolina, qué elementos o qué factores podríamos incluir para que tengamos resultados positivos o para que podamos hablar de una campaña exitosa. Es importante que los objetivos estén claros en nuestra campaña. ¿A qué vamos a apuntar? Objetivos que sean específicos y que también podamos medir esos objetivos. Porque ¿de qué nos servirá una campaña que no podamos medir los resultados? Que no podamos medir esos objetivos, que no tengamos objetivos claros. Y claro, estoy muy de acuerdo también que es importante que segmentemos el público. A veces tenemos campañas que queremos alcanzar a toda la población. Este tipo de campañas puede perderse el objetivo porque no segmentamos el público. Si queremos alcanzar a jóvenes, adolescentes, también debemos de considerar en qué medio vamos a transmitir a nuestra campaña. Los jóvenes permanecen mucho tiempo en el celular, permanecen mucho tiempo en internet. Ahora no ven televisión por cable, por ejemplo, como lo hacen nuestros papás o como lo hacen en ciertas comunidades, en ciertas partes de los países. Entonces es importante que segmentemos el público y que de acuerdo a eso elijamos los canales de comunicación que vamos a utilizar para nuestra campaña. Si lo vamos a dirigir a jóvenes, utilicemos herramientas como TikTok, que hay estudios donde los jóvenes de las 8 o 24 horas del día pasan 8 horas en TikTok. Entonces, creo que tenemos una ventaja con las herramientas y con estas redes sociales. Podemos irnos y podemos utilizar las redes sociales para poder alcanzar a los jóvenes. Podemos irnos
a canales de radio y televisión para alcanzar a otro tipo de público. Y podemos utilizar otras herramientas para poder llegar a por ejemplo, autoridades y poder llegar a toda la población en general. Gracias, Cecia. Resalto dos aspectos importantes. Por un lado, tú nos decías que para poder construir las campañas de comunicación hay que tener claro y comprender qué es la trata de personas. Y en segundo lugar, poder hacer la medición, conocer si realmente las campañas permiten transformar actitudes y prácticas frente a este delito que es la trata de personas. Doy la palabra ahora a Glenda. Bueno, creo que en este punto una buena campaña se parece o podríamos hacer el símil con una buena dieta. No una dieta que busque que bajemos de peso, ¿no? Sino que una dieta que busque que seamos más saludables. ¿Qué es lo que hace falta ahí? Primero, reconocer dos cosas, a quién se dirige y quién lo emite. No podemos perder de vista a quién lo emite y la imagen que tiene ese emisor ante el público al que se dirige. ¿Por qué lo comparo con una buena dieta? Porque a veces los nutricionistas parten de donde también parten a veces los emisores de los mensajes, que es un sesgo de privilegio. A veces un nutricionista receta o indica que la gente coma quinoa, y yo no dudo que sea un superalimento, pero se lo indican a gente que apenas tiene frijoles, y quizás ahorita con la sequía ni siquiera vayamos a tener frijoles. Y aquí pasamos, sin perder de vista, el derecho que todos tenemos a la alimentación y a vivir en paz, el derecho que todos tenemos a que nos respeten nuestra integridad física, psicológica y emocional. Y la trata de personas es un delito que remueve, elimina de muchísimas personas todos esos derechos. Entonces, cuando hablo del sesgo del privilegio, hablo también de que muchas instituciones, así como muchos nutricionistas, pierden de vista las condiciones y las circunstancias del público al que se dirigen. Están ya tan lejos de la calle, están tan lejos de los barrios, están tan lejos de las casas y están tan lejos de cómo en realidad se tramitan o se transan las cosas en la sociedad, que los mensajes quedan colgados, quedan demasiado lejos de una acción. Entonces creo que acá no solo basta conocer al público, no solo basta segmentar, lo que es muy importante, sino que también preguntarnos nosotros en qué lugar, desde qué lugar estamos emitiendo este mensaje. Si estamos partiendo de que nosotros estamos bien alimentados, que nosotros tenemos un techo, que nosotros tenemos cierto nivel de seguridad y desde acá le decimos a la gente cuídese, pero no estamos tomando en cuenta las condiciones en las que las personas a las que queremos ayudar en realidad están viviendo. Y esto era parte de lo que veíamos también en el video, que es que era que la actriz decía que hacía falta que las instituciones también estuvieran sensibilizadas y no solamente limitar y arrestar, sino que también preguntar y contextualizar. Creo que eso es lo que no tiene que perder de vista una campaña para que sea efectiva. Cintia, yo quiero detenerme un poquito contigo. Tú ahorita decías que para diseñar una campaña habría que tener en cuenta, en primer lugar, a quién se la vamos a dirigir, en segundo lugar, quién la emite y en tercer lugar, hablabas de la imagen. Cuando hablamos de la imagen, nos referimos a la imagen de quien lo emite y por qué es importante. Sí, básicamente, digamos, Era, sí, escucho. Glenda, voy con Glenda y luego con Cintia. Qué pena. yo hablaba de la imagen de los emisores porque, eh, volvamos al ejemplo del video, está muy dañado a veces eh, el concepto que la población tiene de quiénes deberían ser autoridad y de quiénes deberían hacer cumplir la ley, sobre todo en el tema de trata de personas,
porque como decía una panelista anteriormente, este es un delito que no comete una persona a nombre propio. No es fulanito que se despertó hoy y dijo, me voy a llevar a 4 personas y las voy a atravesar por 3 países hacia no sé dónde, ¿no? Es un sistema que está permitiendo que no solo pasen 4 personas, sino que solo entre 2020 y 2021 fueron detenidas, y esto solo como un indicador, más de 200,000 personas en la frontera sur. Salvadoreños, por cierto, más de 200,000 salvadoreños en la frontera sur. Eso ya nos indica que este flujo de personas no es fortuito y que necesita una red, necesita un sistema que lo mantenga. En ese sistema también están destruidas y muy dañadas las imágenes de a quién le podemos denunciar, a dónde podemos resguardar. Si sabemos de un delito, ¿a quién se lo vamos a ir a decir? Si queremos evitar algo en nuestra comunidad, ¿a dónde lo podemos denunciar? Entonces acá creo que es también importante resaltar en las campañas que no solamente se trata de que las personas tengan que buscar un salvador en las instituciones, sino que las personas tienen que poder reaccionar en colectivo, organizarse. La organización en este delito, la organización comunitaria, es vital, porque esas pequeñas redes de apoyo que se forman en las comunidades, que se forman en las colonias, en los barrios, de vecinos que se conocen entre sí, que se protegen entre sí, son las que pueden llegar a evitar la erosión social, que al final de cuentas es como el caldo de cultivo de la trata de personas. Cuando perdemos el tejido social, rápidamente lo que viene es como una escalada hacia la migración, y por lo general es una migración ilegal que deja a las poblaciones vulnerables ante todos estos traficantes de personas. Creo que por ahí la imagen que es necesario recuperar de las instituciones que velan, que se supone que deberían velar porque este delito no se cometa, también en este momento es muy, muy, muy importante reparar en eso. Gracias, Glenda. Cintia, ¿tú nos quieres complementar algo al respecto? Solamente subrayar un poco una de las cosas que decía aquí la colega Glenda, y es esto de la trata va directamente contra el entramado social. Y yo creo que la manera de abordar el tema siempre, más allá de las diferentes responsabilidades que le toca a cada actor y actora de la sociedad, es enredarnos, entender que si no abordamos estos temas como un problema social, sistémico, no hay, digamos, no hay modo de avanzar. Es esto, es enredarnos. Solamente subrayar lo que dice la compañera, que es un poco el mensaje que siempre quiero dejar en las distintas charlas en las que intervengo, ¿no? Si ellos, digo ellos como si los malos siempre fueran varones, pero digo, si las redes de trata en general, lo que tienen seguro son medios económicos y trabajan en red. Nosotros que en general trabajamos estos temas desde la sociedad civil, desde los estados y demás, si hay algo que no tenemos tanto son los medios económicos. Entonces, la red, apuntalar la red, el entramado social, poder trabajar en conjunto, Estado, sociedad civil, medios de comunicación, digamos, ese creo que es el gran camino para abordar el tema. Gracias, Cintia. Aprovechamos para saludar a nuestros participantes que se han unido de los distintos países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Canadá, Estados Unidos, España. Eh, Informarles también que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Allí vamos a hacer haciendo la recopilación de esas preguntas y al final, pues nuestros panelistas podrán responder las inquietudes que tengan a lo largo de este diálogo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y aquí quiero iniciar con Carolina y, y el tema es si conocemos estudios o análisis de impacto de campañas de prevención frente a la trata. Y si no los conocemos, ¿qué pasan con esos estudios? ¿Por qué no, si existen o no existen? Carolina. Gracias, Humberto. La pregunta para mí siempre fue cómo medimos realmente el impacto de una campaña
porque no es tan fácil, ¿verdad? Cuando hablamos de medir impactos de campañas que no sabemos cómo influyeron en los imaginarios sociales y colectivos. Yo recuerdo haber leído hace años un estudio que alguien hizo sobre el tomar y no manejar a lo largo en América Latina, en 5 países de América Latina, creo que eran México, Chile, Perú, Colombia y Argentina. Era un estudio sencillo que habían hecho sobre esto desde 2000 a 2016. ¿Qué había pasado con esto de tomar y no manejar en los 5 países? Y me llamó mucho la atención en aquel momento que lo leí. Recuerdo que entre las conclusiones no había ningún impacto medible de esto que había pasado en 5 países y era más bien una recomendación de que sí funcionaba, pero no sabía cómo. Ahí me empezó a saltar a mí esta duda. Luego vi otra campaña que me pareció que ha seguido llegando. Esto ya es ver la campaña, una de UNICEF, cuando salía un hombre vestido de un algodón, de un dulce de esos de algodón que dan en las ferias locales de América Latina. Y se ponía en un parque y luego los cuidadores o cuidadoras de los chicos y chicas que estaban en ese parque iban arrancando pedazos de algodón de azúcar y también los niños y las niñas. Y al final, aunque digamos, habían cosas que analizar posteriormente a ver este tipo de campaña, de mensajes de campaña, lo que decía es, al final, este hombre, cuando ya no tenía azúcar, regalaba papeles a los adultos y adultas que estaban cuidando y les decía, así de fácil, es captar a, a víctimas para las redes de trata. Recuerdo esos 2 momentos y por qué lo traigo acá. Creo que hay que partir de algo. Lo que no se nombra no existe, lo decía un filósofo del lenguaje. Y es importantísimo ver cómo las redes sociales van nombrando, han cambiado la dinámica de la comunicación en estos temas de campañas. Y sin embargo son las redes sociales los mismos espacios donde se captan muchísimas veces las víctimas de trata hoy en día. Entonces, ¿cómo medir qué está influyendo en los imaginarios sociales cuando tenemos estímulos tan fuertes permanentemente en el cerebro de las nuevas generaciones? A mí me parece que el dato de no tener, yo me preocupé por meterme a las redes en estas últimas semanas y buscar la medición de impacto en campañas y hay muy poco o nada. Y, y digamos, ¿cómo podemos medirlo si no es en la baja de números de víctimas de trata y de tráfico, que son 2 cosas distintas? Nosotros vemos la trata de personas como un delito contra la persona que es tratada y el tráfico como un delito contra el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esto si no es en la baja de números registrados en las cifras o las estadísticas que reportan los países? Y lamentablemente tampoco en los países hay estadísticas muy claras sobre esto, porque, como decía al inicio, esto es un delito que toca muchas veces estructuras que están eh, conectadas a los más altos niveles de gobierno, de personas, de tratantes, ¿no? Y muy vinculada también a redes de crimen organizado que tienen que ver con tráfico de armas, de drogas y de personas. Entonces, es muy difícil medir los impactos de una campaña y solo puede hacerse en el tiempo y con la baja de cifras. Por eso es que es importante creer en algo que no vamos a poder ver, porque el impacto no se puede medir rápido en sociedades que están con niveles de pobreza altos, con falta de oportunidades y con crecientes informaciones permanentes en las redes. Gracias, Carolina. De Guatemala nos vamos ahora para Honduras, Cecia.
Ok, gracias. Es bien complejo, como ya lo mencionó Carolina, poder medir esos impactos en las campañas de trata de personas, recordando que estamos ante un delito oculto, que es un delito que no lo podemos ver y que también analizando cómo podemos medir el impacto de una campaña y igual estuve investigando algunos estudios, si hay estudios, si existen estudios de esos alcances que han tenido algunas campañas y encontré algunos que se han realizado algunas universidades de Colombia, México y otros países, pero son estudios realmente a base de entrevistas, porque no se puede encontrar mayor evidencia que entrevistas hechas a personas en la calle, o tal vez también se basan en algunos medios de comunicación que han transmitido alguna campaña que se realizó, pero ¿qué buscamos con una campaña? Lo que buscamos con una campaña es un cambio de actitudes, evitar que las personas caigan en cierto tipo de trata, modalidades de trata, evitar riesgos, cambios de comportamiento. ¿Y cómo medimos cambios de comportamiento? ¿Cómo medimos cambios de actitudes? Es bien complejo poder medir este tipo de situaciones, porque podríamos decir que una campaña exitosa, si estamos haciendo una campaña para denunciar la trata de personas y vemos que la cantidad de denuncias aumentó, podríamos decir esta campaña es exitosa. Si hablamos de este tipo de campaña, pero si hablamos de pero no sabemos de verdad si esto realmente ha sido a través de esta campaña o realmente que la trata de personas ha aumentado, víctimas han denunciado por otras instancias. A mí me parece sumamente complejo poder medir que una campaña sea exitosa o no y que no contamos con estudios, no contamos con estadísticas a nivel de gobierno, tampoco contamos con los recursos adecuados a nivel estatal para hacer estos estudios de investigación y tampoco si implementamos campañas no dejamos parte presupuestaria para medir el impacto. Hacemos campañas, pero no sabemos qué impacto están teniendo estas campañas en general. Me quedo por ahí. Cecia, muchas gracias. De Honduras nos vamos ahora a El Salvador, Glenda. Gracias. Creo que con la virtualidad un poco las campañas, así como el periodismo, ganamos que puede haber analíticas, análisis de estadísticas de consumo, de cuánto tiempo se queda la gente viendo determinado video, leyendo X nota. Eh, Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que a pesar de que este es un canal, las redes sociales son un canal en teoría democrático porque muchas personas pueden tener acceso a él, eh, sigue siendo un privilegio en determinadas zonas, sobre todo en las más vulnerables. Entonces, las analíticas siguen siendo como un indicador, pero con una muestra todavía demasiado pequeña. No quiere decir que no sirva para evaluar el rumbo, para saber si el tono es el correcto, para conocer si ha habido apropiación del mensaje, si ha tenido determinado impacto en la reacción, por ejemplo, se mide mucho la reacción de funcionarios o de personas con determinado reconocimiento público ante ya sea una campaña o una cuestión periodística. Sin embargo, sigue siendo como este lugar que no termina de sentirse correcto porque no es representativo de la sociedad en general, sobre todo de esta que se vuelve más, eh, con más facilidad víctima de un delito como este, que encuentra su mayor caldo de cultivo en la falta de oportunidades y la falta de equidad en la sociedad. Entonces, creo que por ahí
hay un espacio para poder conocer y no ir tan a ciegas, una lucecita, pero todavía es necesario trabajar más, sobre todo fuera de la virtualidad, porque es necesario que este delito se conozca desde el punto de vista de las organizaciones comunitarias, que como dije al inicio, son como parte de la barrera que impide la erosión social, que es la que facilita que este y otros delitos se sigan cometiendo. Gracias, Glenda. Del Salvador nos vamos ahora a Argentina. Cintia. Bueno, comparto los elementos que fueron aportando las colegas y solamente querría agregar que siendo que muchos de los países latinoamericanos especialmente, diría que Argentina es un poquito una excepción en este sentido, hay siempre mucha carencia de lo que es análisis estadístico del delito, bueno, especialmente por las características del delito en particular, pero bueno, también por todos por todos los intereses que toca. En Argentina sí, efectivamente, a instancias de la Procuraduría contra la Trata de Personas, la Protex, tenemos algunos niveles de estadísticas que por supuesto tienen que ver más con las denuncias. Nosotros tenemos un teléfono que es un 145, donde uno puede llamar de todo el país, y es la Protex la que tiene toda la información, le llega toda la información y puede entonces como hacer tener una cosa más armada a nivel federal, amén de también trabajar con las estadísticas de las sentencias y demás. Entonces acá lo que quería agregar es que la falta de estadística, la falta de números de la que hablan las compañeras, que es muy real, también nos muestra como la oportunidad de trabajo conjunto entre gobiernos y sociedad civil o los distintos actores que abordamos estos temas. Entonces, esta falta, esta terrible falta que podemos ver en casi todos los países, ni siquiera diría Latinoamérica, de información como para poder mensurar los resultados o no de las campañas, más allá de que uno puede medir, como decía Cecia, digamos, el incremento de denuncias y demás, dependiendo del objetivo de la campaña en particular, pero sí presenta una nueva oportunidad de trabajo conjunto para mejorar esto, que es uno de los indicadores de la falta de información en este sentido, es esto, ¿no? La falta de información. Entonces el abordaje conjunto aquí vuelve a ser clave, yo creo. Gracias, Cintia. Importante, digamos, lo que han resaltado. Por un lado, que no existen estadísticas sobre la medición de impacto, uno por los costos de las campañas. Lo poco que se acerca a eso es lo que se hace a través de las redes virtuales o de las redes sociales, donde más o menos hay algunas estadísticas de quienes están consumiendo ciertos productos. Bueno, voy a pasar al segundo bloque. No sé si nuestras panelistas tienen algo que agregar aquí en este primer bloque. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a un segundo bloque. Y este segundo bloque vamos a hablar un poco sobre las narrativas periodísticas y los medios de comunicación en torno a la prevención de la trata de personas. Pero antes quiero invitarles e invitarlos a ver el siguiente documento audiovisual. Cuando Marita Verón desapareció tenía 22 años y una hija de 3 que esa mañana quedó al cuidado de su abuela, Susana. Marita iba a hacerse unos estudios ginecológicos, pero jamás regresó. Más tarde, vecinos contarían que la vieron forcejear con algunas personas en una esquina y que luego le ingresaron a la fuerza en un vehículo. Esas versiones serían las que luego le permitirían a la justicia arribar a la teoría de que Marita Verón había sido víctima de una red de trata de personas que operaba en La Rioja con fines de explotación sexual.
El caso fue una bisagra y permitió que en Argentina empezase por primera vez a hablarse de trata de personas. En Tucumán la cuestión de la trata ha quedado totalmente visibilizada y ha habido un cambio muy importante. Como dije, ya no hay más prostíbulo, la prostitución se ha mudado hacia los privados, lo cual la ha hecho mucho más clandestina de lo que era antes del caso de Marita. El prostíbulo clásico ya no existe más. Hemos tenido varias condenas de por juicios por trata de personas. Gambandé, la última, el Clan Medina, el caso de la 12 de octubre. Ha habido muchas causas. La provincia ha ido desarrollando políticas de trata muy fuertes. La policía ha ido desarrollando también una estrategia importante. La división trata de personas, que ha sido la primera división de la policía en Argentina de trata, ha crecido en estructura y ha crecido en responsabilidad, en una dirección en este momento. Y para mí me parece que no es menor que el actual jefe de policía haya transitado la mayor parte de su vida profesional como policía como jefe de la división trata. Me refiero al comisario Julio Benjamín Fernández. Yo creo que los cambios en la sociedad también han sido importantes y me parece que falta muchísimo todavía, pero que hay un camino que es bien complicado de desandar, por suerte. En su búsqueda. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una noticia que cubrió un medio argentino, un caso muy sonado en Argentina. Y pues vamos a hablar entonces sobre cómo los medios pueden jugar ese rol en la prevención de la trata de personas. Quiero arrancar este bloque con Cecia. Gracias Humberto. Es necesario que reconozcamos que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la prevención de la trata de personas. Los medios de comunicación tienen la capacidad de influir en la opinión pública, de educar a la sociedad y movilizar a las personas para abordar este problema. Sabemos que la trata de personas implica la venta y comercialización de los seres humanos y constituye graves violaciones a los derechos humanos fundamentales de las personas. Pero aún reconociendo esto y sabiendo esto, sabemos que la visibilidad es mínima frente a otras manifestaciones delincuenciales. Podemos ver que los medios de comunicación posicionan temas o hablan mucho del narcotráfico, por ejemplo, pero que la trata de personas es visto como un fenómeno distante o ajeno, que puede ser que no esté ocurriendo de manera como lo está ocurriendo el narcotráfico, la venta de drogas y este tipo de situaciones, cuando también ya hemos hablado que la trata de personas va de la mano, está inmersa en el narcotráfico. El rol de los medios de comunicación es clave para promover la inclusión del tema de trata de personas en la agenda política, en la agenda institucional y social. Es clave para que tomadores de decisiones pongan en su agenda política el tema de trata de personas. Es un tema extremadamente delicado para los medios de comunicación. A veces pareciera como que tienen temor de tocar el tema por su complejidad técnica y por la naturaleza de este delito. Los medios de comunicación, al retomar este tema, considero en lo personal que deben tener mucho tacto, deben responder a lineamientos específicos y especiales para tocar este tema en cuanto a la protección y a la identificación de las víctimas de trata de personas. Debe haber mucha sensibilidad, deben haber mucha sensibilidad y conocimiento para poder abordar esta problemática y que los medios de comunicación en el objetivo que ellos tienen de comunicar a la población en general, no obstaculicen la persecución penal, a veces dando reportajes o haciendo algún tipo de entrevistas de manera irresponsable, trasladando información a veces de manera errónea. Entonces, el rol de los medios de comunicación es muy importante para dar a conocer el tema de trata de personas, porque como ya lo mencioné, tienen esa capacidad de poder influir en la opinión pública, política y social. Entonces, el periodismo de investigación
permite que la trata de personas pueda llegar y pueda ser ilustrada a la población en general. Gracias. Gracias, Cecia. Paso ahora a Glenda. Bueno, creo que la visibilidad tiene que trabajarse. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perdón, me salió un mensaje raro. Decía que la visibilidad es una herramienta que se tiene que tratar con mucho cuidado, con base en lo que sucedió en el caso de Marita Verón. El entrevistado mencionaba que tras el boom que significó todo el movimiento que hizo la mamá de Marita, porque ese caso se conoce por la madre de ella, que hizo una lucha incansable por exigir respuestas públicamente. Lo que desencadenó esto no fue la solución del problema de la prostitución y el tráfico de mujeres, sino que lo hundió más en el silencio y la clandestinidad. Ahí vemos cómo de difícil es atajar este delito. Se necesita un abordaje integral y sobre todo se necesita mucho seguimiento. A veces se hace como una espectacularización de los casos. Un poco también sucedió con Marita Verón. Eh, Se utilizó como para decir, ya no hay prostíbulos visibles. Claro, ya no están visibles, pero eso no significa que no estén. Eso no significa que toda esa industria que trafica con personas y que hace perder muchísimas vidas se haya terminado. Simplemente cambiaron de rutas, cambiaron de imagen, se cambiaron de lugar, pero todavía está ahí. Ahora ya no está molestando a esta población, pero está molestando a aquella otra población. ¿Cuánto más va a pasar para que aquella otra población también tenga un caso como Marita y tenga que exponerse con todo lo que eso implica, tanto en dolor como en seguridad, porque la mamá de Marita Verón pasó por muchísimas cosas a causa de la denuncia férrea que hizo de su caso y que de hecho ayudó a muchas otras personas también a que en la búsqueda de Marita se encontraran otras mujeres vivas o muertas. Creo que el periodismo acá hay algo que es necesario mencionar y es que el buen periodismo siempre necesita también ser un periodismo súper caro. Y ahorita tenemos un periodismo súper precarizado en toda la región latinoamericana y además tenemos redacciones que son bastante verticales. ¿Por qué el narcotráfico suena más que el tráfico de personas? En muchos casos porque el tráfico de drogas está masculinizado y la trata de personas está feminizado. Entonces, muchas redacciones todavía son dirigidas por personas misóginas y machistas que no terminan de ver que un delito que se enfoca en mujeres y las convierte en víctimas, es necesario investigarlo y dedicar recursos a eso, porque no crean que sea necesario. Todavía no cae el 20, no caen en cuenta de que somos más del 50% de la población y que lo que sea que nos afecte a nosotras también afecta a las familias y afecta muchísimo a todas las sociedades en general. Así que creo que acá es una cuestión de poner barbas en remojo de todas las industrias, tanto la periodística como la de las campañas, la de las organizaciones, porque no es caso a caso que esto se resuelve. No es porque ahora sepamos el nombre completo de Marita Verón y su mamá que las cosas se mejoran ni se resuelven, porque para esta cuestión todavía ni siquiera se ha encontrado a Marita, no sabemos a dónde está, entiendo yo. Su mamá sigue en esa lucha y sigue en ese drama. Creo que pasa también por tener expertos, por tener gente muy sensible ahí
Y pasa porque las organizaciones también ubican a quiénes son esas personas que ya están sensibilizadas en estos casos para que las busquen y trabajen con ellas, no en un afán de hacer public relaciones ni public reportajes, sino que un afán de compartir información que sea de utilidad para las poblaciones. Gracias, Glenda. Aquí veo que ha levantado la mano Ángela Carolina Cano. Ángela, te invito, por favor, que si tienes una pregunta para los panelistas, lo puedas hacer directamente por el chat y con gusto te lo van a responder. Paso ahora a Cintia. Con la misma pregunta, es decir, ¿los medios de comunicación pueden jugar un rol en la prevención de la trata? Bueno, varias cosas respecto de esto. Primero, para responder brevemente, diría que la tarea periodística no solo puede cumplir un rol muy relevante en relación a la prevención de la vulneración de derechos de las víctimas de trata, pero también de denuncia y de exigibilidad. Comunicadores y periodistas tienen la posibilidad de sostener temas vinculados a los derechos humanos y su vulneración en la agenda de interés público. Este es un poder casi único, les diría. La tarea del comunicador o de la comunicadora y periodista es enfocar su atención en priorizar la atención, la protección y la garantía efectiva de los derechos humanos, superando cualquier forma de discriminación, de prejuicio, asegurando la privacidad y la confidencialidad. Estos son como algunos parámetros. Por otro lado, y solo porque estoy acá y tengo que aprovechar la oportunidad, les cuento que la Defensoría del Público de Argentina, que es una agencia que ha hecho una serie de recomendaciones en relación a la comunicación de los delitos de trata muy importante, muy fácil y aparte de una lectura muy ágil, acaba de abrir un nuevo curso gratuito y virtual denominado Medios e Informaciones en el Delito de Trata de Personas. Pueden acceder simplemente ingresando a la página de la Defensoría del Público. Ahora se las anoto aquí en el chat con el link para que se inscriban y demás. Me parece que es una oportunidad súper interesante y aparte salió ayer la nueva inscripción, así que aquí se las pongo para que aprovechen la oportunidad. Por último, no puedo no hablar un minutito del caso que veíamos recién en los medios, por ser de aquí de Argentina. Efectivamente, esta semana, la semana pasada Susana Trimarco, la madre de Marita, ha tenido novedades en su caso, y bueno, están avanzando un poco para ver si se encontraban los restos de Marita. El caso Verón es un caso muy relevante en Argentina, es uno de los casos paradigmáticos, es de los pocos casos en los que no fue un engaño a través de una oferta laboral, sino que fue un secuestro efectivamente de una mujer de clase media de Tucumán. Y su impacto fue muy positivo, diría. Digamos, el cierre de los prostíbulos que se dio en Tucumán, pero también se dio en toda la Argentina, en realidad tuvo algo que ver con el caso de ellos, pero en realidad tuvo más que ver con el cierre del rubro 59, que se hizo aquí en el año 2009. El rubro 59 era un rubro en el que los periódicos publicaban avisos vinculados a la prostitución, a pesar de estar a la prostitución, luego a la trata de personas, pero digo, normalmente uno lo pensaba como situaciones de prostitución hasta que, bueno, empieza a encontrar estos otros temas. En el 2009, el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo efectúa, en este caso fui yo quien escribió este informe, un informe diciendo, pero ¿cómo si desde 1941 los prostíbulos están prohibidos en Argentina? ¿Cómo es que en los diarios de mayor tirada federal tenemos estos casos de captación, donde claramente los diarios aquí también son cómplices? Y entonces empezamos un poco a mostrar como la jugada de complicidades que se daba en todos lados. Una de las consecuencias de ese informe 59/09, ese informe técnico, fue que desaparezcan, digamos, que el Procurador General de la Nación
desarrolle la resolución 99/09 que le requiere a los y las fiscales de todo el país a salir a buscar activamente a las víctimas de trata en los prostíbulos. Especialmente en Capital Federal, los prostíbulos estaban muy enmarcados en la zona de tribunales. O sea que si era juez, jueza, salías camino de prostíbulo con todo así afuera. Digamos, no era algo que uno tenía que salir a buscar. Estaba en las zonas más turísticas, como la Recoleta y demás, por supuesto también en zonas de ruta, en otros lugares, pero digo en Capital Federal en particular, bien en las zonas de tribunales donde estaba lleno de abogados, abogadas, jueces, juezas. De hecho, uno de nuestros jueces tuvo que pagar una multa por tener una cantidad de lugares luego que eran, como les mencionaba el doctor Garmendia, privados, o sea, como pequeños prostíbulos. En realidad no llegan a ser prostíbulos por la cantidad de personas que están, aquí tenemos esa diferencia, pero bueno, lugares donde mujeres eran explotadas sexualmente. Pero entonces digo, el caso de Verón, que fue tratado mediáticamente muy fuerte y sigue siendo tratado fuertemente y en general es tratado en forma bastante correcta, tuvo varios impactos. Por ejemplo, cuando sale la sentencia desastrosa de 2012, donde dice, no, bueno, están todos libres, acá no pasó nada, bueno, pasaron cosas, pero no sabemos bien qué. Cuando pasa eso, hace tanto lío, y en verdad en un lugar, todas las que trabajamos estos temas, creo que estábamos esperando que no saliera bien el fallo, digamos, sabíamos cómo es la idiosincrasia, especialmente tucumana, que no saliera bien, y sabíamos que eso iba a tener un impacto muy positivo luego. Entonces, ese fallo desastroso hizo que una mejora en la ley que veníamos buscando hacía mucho tiempo se lograra. Entonces, después de 4 años teníamos la ley desde 2008, que no era muy buena, era muy copia del protocolo de Palermo. Cuando sale en el 2012 este fallo desastroso, ¿qué hacen? Modifican la ley inmediatamente. Entonces, ahora, bueno, el fallo luego se revirtió y demás, pero digo que cuando los medios tratan correctamente los casos y ponen en la agenda esa complicidad con el poder y demás que se da y que termina lastimando el entramado social, es ahí que la sociedad reclama, se apropia del tema. Entonces, bueno, no me quiero extender más porque estoy robando mucho tiempo, pero me parece bien interesante que realmente el buen tratamiento de un caso que ha sido testigo hizo enormes cambios en Argentina, en la estructura, en la institucionalidad. Entonces, me parece que no podemos dejar de tenerlo en cuenta esto. Gracias, Cintia. La misma pregunta para Carolina, el rol que juegan los medios de comunicación en la prevención de la trata. Bueno, yo diría que los medios, tanto los tradicionales como los alternativos, juegan un papel fundamental en este tema de sensibilización y concientización alrededor de la trata en nuestras sociedades y nuestros países. Pero también quiero abonar a algo que dijo Glenda, y habló de machismos, y yo quiero decirlo que estamos en sociedades todavía muy patriarcales, inscritas e inscritos, y que nuestras autoridades, los y las periodistas, jueces y la misma sociedad civil, nosotros lo vemos en Guatemala, más o menos cada hora hay 10 chicas que quedan embarazadas. Esto es una cifra de horror, no lo digo yo, lo dice el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Esto habla de una normalización de la violencia sexual en los cuerpos de niñas y mujeres, lo cual se confirma en la estadística a nivel mundial, que 46% de las víctimas de trata son mujeres mayores de edad y 19% son niñas y adolescentes. Entonces, yo creo que hay que tener esto como una música de fondo. ¿Por qué lo digo? En Guatemala nosotros hacemos litigio estratégico, lo cual es fundamental, y esto implica no solo llevar
un caso al sistema de justicia después de haber puesto una denuncia y acompañar a la víctima, sino también hacer un trabajo con medios, con sociedad, en general. Y esto es de largo aliento. Entonces, es súper importante hacernos acompañar de los medios, porque este caso que les menciono lo encuentran en internet y se llama Pitayas, Pitayas, y ha llevado a varios policías, incluido el jefe de la división de la Policía Nacional de Trata, al frente, digamos, de un sistema de justicia que tiene un 98% de impunidad en este tipo de casos. El tema es que hay una ley de aceptación de cargos que en cuanto aceptan el cargo les rebajan la pena y tienen 3 años con arresto domiciliario. Ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que el litigio estratégico incluye el trabajo permanente con los medios y esto, dependiendo de las agendas editoriales, y el balance que cada medio haga entre el mercado y la ética, porque tienen que vivir de algo también, tienen sus agendas muy claras, pero también depende de quienes estamos trabajando en esto desde hace años, el hecho de que podamos trabajar con sociedades a nivel de prevención y con los medios a nivel de una formación permanente en temas de trata, porque a veces los nombres que usan no son los adecuados, porque los conceptos corresponden a otra época, porque no tienen suficiente información. Entonces tenemos que poder hacer estos amarres fundamentales entre quienes estamos trabajando alrededor de esto para que la información que salga a sociedad, tanto desde los medios tradicionales como alternativos, puedan también constituirse en parte de ese litigio estratégico que al final está tratando de cambiar la forma en que pensamos alrededor de la trata de personas y el tráfico de personas. Me parece, como digo, fundamental el papel de los medios y el trabajo que hagamos entre todos, entre todas nosotras y nosotros, con sociedad civil, con la comunidad, incluso regionalmente. Aquí tengo que decir que me alegra mucho poder trabajar regionalmente con Casa Alianza Honduras, porque tenemos la posibilidad de repatriar de manera segura víctimas de trata, pero esto incluye también ver litigios a nivel de países y de región. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotros con los medios también? Porque los medios no tienen por qué saberlo todo, ¿verdad? Ellos tienen sus propias agendas y nosotros tenemos también que hacer una grieta y una fisura, sobre todo en estas sociedades patriarcales en donde el pensamiento no solo de los hombres, también de las mujeres, es bastante machista, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ir cambiando en el tiempo. Es tarea de largo plazo. Gracias, Carolina. Yo quiero resaltar algunas anotaciones que han hecho ustedes en esta pregunta. Por un lado, decían, el buen periodismo es costoso. Las redacciones, las salas de redacciones son verticales. La trata está feminizada. Las salas de redacción son misógenas y machistas. Y es necesario formar a los medios de comunicación. Nosotros habíamos dicho que al final íbamos a hacer las preguntas del público, pero hay muchas preguntas del público. Voy a cortar aquí para darle paso a mi compañera Claudia Nieto para que nos pueda formular algunas de las preguntas que han surgido del público que ha asistido a este diálogo. Claudia. Gracias, Humberto. Muchas gracias a las panelistas que nos están acompañando, así como a las personas de diferentes partes de la región en América Latina y que nos acompañan de otros países además y que nos han enviado sus preguntas. Hemos organizado algunas de ellas alrededor de temáticas. Quisiéramos lanzar unas preguntas alrededor de las narrativas que incluyen el uso de imágenes o el uso de textos o ideas estereotipadas. Johnny Sanabria de Colombia nos pregunta cómo se deben construir las imágenes de las campañas de lucha contra la trata para no reproducir imágenes estereotipadas. Por ejemplo, las imágenes usuales de cadenas, de tacones rojos, de gestos de golpes, y que se alejan de la realidad.
También Jazmín Omaira nos pregunta qué sugerencias podrían darnos respecto a qué imágenes gráficas usar. Y Nancy Alarcón nos dice que llevan varios años trabajando con organizaciones y universidades, y la pregunta es cómo ven la necesidad de darle voz a las sobrevivientes para tener un mayor acercamiento de cómo es el delito de la trata de personas y que las campañas sean más cercanas a esa realidad, que vean que efectivamente el delito se da y no como un mito lejano a los contextos. Entonces, esa pregunta, no sé, Humberto, cómo organizamos el dado de la palabra, pero son 3 preguntas alrededor de esa idea. Gracias, Claudia. Bueno, ¿quién de las panelistas quiere iniciar? La primera que nos habla sobre esas imágenes, las imágenes correctas que debemos utilizar, evitar esas imágenes que revictimizan, que estereotipan, que casi siempre son las que vemos en los medios de comunicación cuando se van a graficar este tipo de temas. ¿Quién desea hablarnos al respecto? Glenda. Me llama muchísimo la atención el ángulo desde el cual comenzamos a formar una imagen de este delito, que es la víctima o la construcción de la víctima. Cuando en realidad la víctima, es decir, aquellos representados en los tacones rojos, los golpes y todo esto, es el último eslabón. Para que una persona se convierta en víctima de la trata de personas, ha sido necesario que se muevan una serie de engranajes que vienen desde muy, muy, muy arriba. Aquí estamos hablando de autoridades involucradas, de crimen organizado y de otro montón de redes que dan muchísimo miedo porque están súper enquistadas. ¿Por qué el concepto gráfico de la trata de personas es una mujer? Y si bien sabemos que este es un delito que tiene rostro de mujer, eso creo yo que es parte de lo que urge cambiar, que es como que si a veces cuando hablamos de pobreza, qué fácil es ir a una casa que está en ruinas y preguntarle a gente que no tiene que comer y pensar que eso es pobreza. O cuando hablamos de inseguridad, vamos y hablamos con una persona que ha sido asaltada recientemente. Eso es como lo último, ¿no? Es la capa superficial. Abajo de todo eso es que está la inequidad, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de herramientas para la movilidad social, la falta de educación. Abajo de la delincuencia está una serie de impunidades de larga data que no vemos, que hace que una persona pueda ir y robarle a otra y sabe que no va a tener castigo. Lo mismo sucede con la trata de personas. Estamos viendo que esto es un delito que necesita, porque si no, no existe, de coordinación de altísima gama, pero no lo vemos desde ahí. La concepción, la conceptualización que las sociedades tienen de esto es que son mujeres o personas en general, que son vendidas, ya sea para trabajo sexual o para otro. Pero ¿quién las vende? ¿Cómo le ponemos rostro a eso? Yo creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar en que esto es una cuestión de estructuras, es una cuestión sistémica. Y tanto las organizaciones como el periodismo tenemos que comenzar a verlo, y ya lo decía la compañera Cintia, que fue lo que sucedió con Marita Verón. El buen periodismo no reveló solamente un caso, sino que reveló una red. O sea, esto pasó porque aquí antes han sucedido muchísimas cosas más y han desaparecido muchísimas personas más. Entonces, que ahora estamos hablando de esto, quiere decir que antes no hablamos de todo aquello. Quiere decir que dejamos que este monstruo se nos creciera muchísimo y ahora es una cuestión transnacional. Aquí, por ejemplo, en El Salvador no podemos hablar solamente de trata de personas en el territorio porque somos apenas 21,000 kilómetros cuadrados. Esto podemos empezar a abordarlo si lo hacemos desde un punto de vista regional, que para el caso tendría que ser Guatemala, Honduras y México.
¿Cómo hacemos para revelar o para evidenciar que aquí, si una persona desaparece, si un niño desaparece en Ahuachapán, que es un departamento que está fronterizo con Guatemala, qué alertas se activan? ¿Hay un sistema de alertas que se activen? No, no hay. O sea, si desaparece a 2 metros de la frontera, lo van a buscar quizá en El Salvador, pero ¿cómo hacemos para que lo busquen en Guate también? Yo creo que por ahí tenemos que ir visualizando toda esa serie de vacíos que han hecho de este delito algo, lamento tener que decirlo, pero algo que tiene mucho, mucho éxito y mucho rédito, porque es así. O sea, si todavía se mantiene, porque está dándole ganancias a alguien. ¿A quién es esa persona que le está dando ganancias? ¿Por qué todavía lo seguimos padeciendo? Creo que hay que analizar nosotros mismos. Si pensamos que la trata son un par de tacones rojos, pensar más, buscar más y tener una visión mucho más integral y más aérea de eso. Muchas gracias, Glenda. Quisiera saber, entre las otras panelistas, Cecia. En relación a a la consulta que hacía, debemos, bueno, saber y despojarnos de algunos estereotipos, mitos y algunos estigmas que hay alrededor de la trata. Como ya lo decía Glenda hace un momento en la pregunta anterior, que se cree que la trata de personas son solo mujeres y solo son niñas. En las imágenes de las campañas de trata de personas siempre aparece una niña con los tacones rotos y una niña encadenada. No he visto hasta el momento donde salga un niño o un hombre. Siempre hay una mujer y una niña. Entonces debemos de despojarnos y ver la trata de personas desde un enfoque integral y más humano. También otro estereotipo u otro que tenemos alrededor de la trata es que la trata de personas, la única que aparece en estas campañas y en los medios de comunicación y que es lanzada la noticia, es la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Entonces estamos enviando un mensaje que es la única modalidad de trata que existe. Estamos invisibilizando las otras modalidades de trata que y no se denuncian. Hay pocas denuncias por extracción de órganos, por matrimonio forzado, porque igual estamos invisibilizando estas modalidades de trata. Y así sin fin podríamos mencionar el montón de mitos y estigmas que tenemos alrededor de la trata, y podemos empezar a cambiar ese enfoque de que la trata de personas solo son niños, que la explotación sexual es la única modalidad de trata, que la trata de blancas, que solo las mujeres blancas pueden ser víctimas de trata, porque sesgamos, y también es un pensamiento racista que podemos influir en las personas si continuamos replicando este tipo de estereotipos y estigmas alrededor de la trata. Entonces considero que es bien importante que cuando vayamos a los medios de comunicación, vayan a publicar una imagen o elaboremos una campaña de trata de personas, podamos ver la trata de personas más allá de esto, que podamos investigar realmente cómo sucede el delito y quiénes son las víctimas de trata de personas. Las campañas victimizan y revictimizan más a la víctima, más de y revictimización que ha sufrido desde que es captada, luego de que interpone la denuncia y es entrevistada por varias etapas en el proceso penal, y aparte vuelta a ser revictimizada cuando ve esas imágenes donde sale una niña encadenada, que una niña encadenada, esto está muy lejos de la realidad a veces de cómo ocurre la trata de personas. Nosotros en Casa Alianza tenemos niños y niñas pues que lamentablemente han sido víctimas de estos delitos y conocemos las historias y sabemos que estar encadenadas a ellas no ven esa imagen y no sabe de qué se está hablando esa imagen, no sabe a qué hace referencia, porque la trata de personas a veces es... Pero ¿qué es la trata de personas? ¿Qué es eso de esclavitud moderna? Porque la queremos representar con imágenes, pero no estamos haciendo una buena representación de la trata de personas en estas imágenes, no son apegadas a la realidad.
Yo quisiera agregar muy brevemente, Humberto, y perdón, pero me voy un paso más atrás cuando nos preguntaban cómo construimos nuevas imágenes no estereotipadas alrededor de la trata para meterlas en campañas, para meterlas en sociedad. Yo me iría más atrás, quisiera que comenzáramos por escuchar a las víctimas, pero no solo, escuchar también, ¿por qué no? Unos buenos periodistas ir y escuchar a quienes han sido ya ligados a procesos y sentenciados, a los criminales, para entender más la lógica y poner el foco, como ya lo decían antes, no siempre en la víctima, sino en el que comete el delito. A todos los niveles, porque como son estructuras, son bastante complejas y esto nos puede ir dando información. Entonces, antes de armar una campaña, deberíamos de oír todas las voces. Escuchar es fundamental. Y cuando quienes trabajamos con víctimas, miles de ellas y ellos han estado con nosotros, creerles es importante. Escuchar con mucha atención, casi sin hablar. No necesitamos, cuando una víctima empieza a contar, es importante, pero nosotros hemos descubierto que entre más pequeña es esa víctima, menos sabe qué le pasó y más información puede aportar, ¿verdad? Entonces, hay diferentes etapas en esta construcción. Por ejemplo, nosotros pusimos a víctimas de trata a construir informes alternativos de Estado que se presentaron, por ejemplo, ante la CEDAW, en el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra. Empezar a darles voces es importante para que se reconozcan también como parte de un país, de una sociedad, digamos, o una sociedad global o una sociedad más puntual, que tienen ellos y ellas también que participar en la construcción. Y esto hemos dejado fuera, por ejemplo, un sector amplio. Estamos hablando de mujeres y hombres, que son, digamos, las mujeres más en explotación sexual, los hombres más en explotación laboral, y dejábamos fuera todas las demás modalidades, pero estamos dejando también fuera a poblaciones diversas, toda la diversidad sexual, el 2S LGBTIQ+, que son muchísimas veces quienes también viven mucho de este delito, ¿verdad? Que experimentan este delito en carne propia. Entonces, darle voz a las víctimas para mí es fundamental. Leer más sobre todo esto, escuchar más a todos los que participan en la trata, no solo a las víctimas, sino también a quienes cometen el delito, nos puede llevar a formular campañas que también toquen la mente en el mediano y largo plazo de quienes las van a ver y también tal vez están implicados, porque entre las personas convencidas de una sociedad que no quiere que haya trata, vamos a entenderlo muy rápidamente, pero también hay que captar esas otras mentes que por diversas circunstancias están allí cometiendo este delito o participando de él. Muchas gracias, Carolina. No sé si Cintia quiere hacer alguna anotación acá en estas preguntas que se han sido formuladas por los asistentes. Solamente agregar dos cositas, prometo chiquitas. La primera es en relación a la voz de los y les sobrevivientes, siempre resulta fundamental, por supuesto, una vez que llegan al estadio de ser, donde los podemos nombrar como sobrevivientes, ¿no? Y no como víctimas, es decir, que desde que una persona es rescatada o se puede salir de una situación de trata hasta que realmente está en el estadio de sobreviviente, tuvo que haber pasado por un proceso, por algunos procesos terapéuticos, digamos, ¿no? Tiene que haber tenido un trabajo, un abordaje como para poder entender esa persona realmente cuál es el significado de poner en juego su voz, cuáles son las consecuencias, especialmente en términos de seguridad, pero también en términos luego de, una vez que hoy especialmente con la globalización y demás, una vez que ponemos la cara, la voz en juego, el nombre, hay
hay cosas de las que luego ya no hay vuelta atrás. Entonces es importante como el estadio en la que la persona puede ya tomar esa decisión y hacerlo de un modo seguro. Y se me venía a la mente también que una de las compañeras mencionaba que no solo, digamos, poner la voz de los sobrevivientes en juego era interesante, sino también de las y los tratantes, ¿no? Y se me venía, hay una periodista de investigación que ahora vive, ex mexicana, que ahora vive en España, que se llama Lidia Cacho, que tiene una enorme cantidad de libros escritos, y entre sus libros van a encontrar, no recuerdo el título ahora, lo estaba buscando recién, pero no lo encontraba, tiene tanta bibliografía ya producida, pero van a encontrar que uno de sus libros toma la voz de un tratante que había sido víctima de violencia de chico, bla, bla. Bueno, se dedica a la trata de mujeres especialmente, con fines de explotación sexual, se enamora de una de ellas, y ahí entiende la humanidad de esa persona, y ahí empieza a entender la atrocidad de sus crímenes, ¿no? Entonces hace como el proceso inverso. Entonces es interesante porque en ese libro sí tiene un montón de información sobre cómo hacen todos los abordajes las y les tratantes cuando van a avanzar en estos temas, ¿no? Cuando van a llevar adelante la explotación de la compra, venta y explotación de una persona. Y solamente para agregar ultimísimo chiquitito, es interesante el informe de la OIT, si se meten en la página de la Organización Internacional para el Trabajo, tienen un informe del 2021, en donde van a encontrar varios números bastante interesantes y que salen un poco de la lógica de la que siempre hablamos. Y por ejemplo, para darles un ejemplito mínimo, ellos hablan, por ejemplo, de 22 millones de personas en situación de trabajo, de matrimonio forzoso, versus un 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso. Hablan de formas de explotación en unos números que quizás no esperamos habitualmente. En Argentina, por ejemplo, el matrimonio, la trata con fines de matrimonio forzoso, aunque no parezca, y aunque los que trabajamos en esto no lo creamos, tienen números muy importantes porque en particular sucede mucho en la comunidad gitana, que aquí es bastante importante. Entonces, los invito a ver la página de la OIT, que tiene estos números como para empezar a trabajar las representaciones visuales, como decían las compañeras, no solo con la trata con fines de explotación sexual, sino con todas las otras formas de trata. Las familias encerradas en campos, con los niños de 4 años levantando los huevitos de las gallinas, o en los frutillares, porque tienen manitos pequeñas. Hay muchas formas de explotación en función de los distintos mercados, y cada mercado exige o requiere una característica de una víctima diferenciada. Entonces, los invito a que pispeen un poquito la página de la OIT, que tiene estos numeritos interesantes para desasnar el imaginario. Gracias, Cintia. Voy a hacer otra pregunta y luego quiero pasar a las preguntas que tenemos del público, porque son muchas preguntas que hay muchas inquietudes e interés sobre el tema. Quiero preguntarle a Glenda, ¿cómo podemos trabajar mejor con los medios de comunicación para que este tema se incluya en sus agendas, Glenda? Bueno, los periodistas, simplificándolo muchísimo, trabajamos con 2 cosas: datos e historias. En la medida en la que podamos facilitar el acceso a alguno de esos 2 elementos, podemos ir haciendo más, aparte de mejor trabajo periodístico, podemos ir haciendo que este sea un tema más, no fácil, pero sí más identificable. Hay que ponerle nombre, hay que ponerle número, para que con base en eso podamos comenzar a crear un concepto
de que esto está sucediendo y que después de ese concepto venga la creación de una necesidad de resolver este problema. Porque si no lo contabilizamos, si no le ponemos cara a esto, si no lo identificamos como un fenómeno que no solo está en las poblaciones vulnerables, sino que está presente en muchas estructuras de poder y que implica justamente eso, la acción de un poder sin límites sobre otras personas. Entonces, en esa misma medida también vamos a ir haciendo mucho más fácil la absorción del mensaje. ¿Por qué volvemos al narcotráfico? Porque el narcotráfico es una cuestión que está como tan a flor de piel en esta región, porque tiene justamente eso, datos y rostro. Y es lo que le hace falta también a la trata en este momento. Lo que pasa es que es bien difícil, porque ya lo decía Cintia, que es necesario hablar de las víctimas, hablar con las víctimas, escuchar a las víctimas, pero una vez hayan superado muchas de las consecuencias que deja este delito. Entonces, y además hay que hacerlo de una manera respetuosa de sus identidades y que garantice también su seguridad física y emocional, porque no vamos a ir por ahí tampoco en aras de que un mensaje periodístico se venda, tampoco vamos a pasarnos por encima de la seguridad y el derecho de las personas a no ser revictimizadas, ¿no? Entonces hay que como buscar dentro de cada caso la posibilidad que exista de que se dé una comunicación respetuosa, una comunicación de impacto, una comunicación que logre identificar y hacer clic con las poblaciones a las que nos dirigimos. Y esto, insisto muchísimo en esto, parte también de tomar en cuenta las voces organizadas de las comunidades. Muchos de los problemas que estamos viendo para identificar la trata como delito viene de que no estamos escuchando a las comunidades en sus lugares, dentro de sus propios territorios. ¿Por qué? Porque el trabajo forzado también cabe dentro de este delito. ¿Y cuál es el trabajo forzado? A veces la agricultura puede resultar ser un trabajo forzado. La cuestión doméstica, los trabajos domésticos, cuando no son debidamente remunerados y cuando los hacen personas que todavía deberían estar estudiando, también puede resultar en trata de personas. Y por ahí vi un mensaje que decía que cómo hacemos para hablar con las víctimas que no se visualizan a sí mismas como víctimas, que no ven en esto el daño que les está provocando. Bueno, pues por ahí, o sea, ¿cuál es la conceptualización que tienen las comunidades de sí mismas? ¿Cuál es los procesos de dignificación que hacen las comunidades con sus propios recursos? ¿Cómo estamos escuchándolos a ellos? Creo que ese puede ser un camino a recorrer tanto por el periodismo como por las organizaciones, y creo que es una cuestión diferente también de abordaje y como para un buen camino para encontrar nuevas narrativas que logren atrapar a los públicos que todavía están ahora muy dispersos, entretenidos en TikTok, viendo toda clase de mensajes, y quizá no estén tan conscientes del momento que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Glenda. Ahorita alguien del público preguntaba si había memorias, si vamos a compartir esta grabación. Claro que sí. A través le estaremos compartiendo el enlace de nuestro canal de YouTube, a través de sus correos. Pues todas las personas que han participado tenemos los correos de ustedes y esta información les estará llegando toda la grabación para que puedan revisarla en detalle. Y la idea y lo que buscamos con esto es que pues les sirva de insumos para poder construir sus estrategias de comunicación, para ese relacionamiento con los medios de comunicación, para hacer esas estrategias de comunicación que en este momento tenemos al aire, cómo podemos reformularla. A eso le apuntamos con este diálogo. Voy a pasar a la siguiente pregunta y esta va dirigida especialmente a Cintia, a Cecia y a Carolina. ¿Cuáles son los elementos que los medios de comunicación deberían tomar en cuenta a la hora de construir y reportar narrativas sobre la trata de personas? Cintia.
Bueno, solo bajaría a unas 6 claves, como para simplificar un poquito. Para minimizar el riesgo sobre la práctica periodística de revictimización, especialmente a uno o una sobreviviente de trata. Entonces, la primera sería contextualizar cada hecho noticioso, que es siempre importante, pero cuando hablamos de trata de personas lo es aún más. ¿Por qué? Porque básicamente es un delito multidimensional que vulnera múltiples derechos fundamentales de las personas y sus mecanismos y circuitos son muy complejos, con frecuencia anclados en estructuras criminales. Luego, abordar la trata como una problemática social, no como un problema individual, es decir, como un tema sistémico. La trata tiene unas causas sociales, económicas y culturales, y también unas consecuencias psicológicas, familiares, sociales, de salud, educativas, laborales, que es necesario evidenciar. Evitar el relato de cada hecho como si fuera aislado, como decía hoy al principio, creo que Cecia, ¿no? Mostrar la cuestión sistémica. Ofrecer información veraz, investigar, contar con datos, verificar la información, especialmente en los tiempos de hoy, que la noticia hay que moverla prontamente y demás, esto cobra especial relevancia. Entonces, verificar la información, establecer relaciones entre la información que se obtiene, de modo que las audiencias encuentren elementos para formar su propia opinión al respecto. Visibilizar factores de riesgo. Existen condiciones que aumentan los riesgos de ser víctimas de trata de personas, como ser niñas o niños o adolescentes en situación de vulnerabilidad, vivir en condiciones de pobreza, desconocer los propios derechos. Esto es como bastante, quisiera poner el énfasis acá. Vivir en comunidades lejanas, estar en situación de desempleo, ser víctima de violencia de algún tipo, ser una persona LGTBIQ+, en situación de vulnerabilidad, entre otros. Luego, dar continuidad a la información, ¿no? Si iniciamos una cobertura de una situación específica de trata de personas, es indispensable dar seguimiento, bien que sea hasta que las responsabilidades sean establecidas, los victimarios y victimarias sancionados, y la restitución y reparación de derechos de las víctimas concretadas, que esto es el plazo quizás más largo muchas veces, ¿no? En general hablamos siempre de procesos, por lo menos en Argentina, de procesos que van desde 1 año hasta 15 años. Entonces, darle con la continuidad a la información es un tema. Por último, ofrecer visiones integrales, romper mitos, prejuicios, estereotipos, identificar los derechos vulnerados, informar sobre los marcos normativos y las instituciones competentes. Como decíamos hoy, dar información social útil. Entonces, lo resumiría en estos 6 puntos. Gracias, Cintia. Paso a Celsia. Gracias, Humberto. Bueno, ¿qué elementos deberían tomar en cuenta los medios de comunicación y los periodistas al momento de crear algunas notas, reportajes o contar algunas historias? Porque las historias contadas por las víctimas pueden impactar en la sociedad. A los periodistas les encanta contar las historias reales porque las historias de las víctimas mueven emociones en la población y generan ese impacto. Pero qué cuidados de las niñas o sobrevivientes que tenemos en Casa Alianza, qué cuidados deben tomar los medios de comunicación al momento de abordar o al momento de hacer un reportaje o alguna entrevista sobre la organización o sobre un caso de trata de personas. Creo que es importante que antes de realizar este abordaje pueda hacerlo de una manera, de una perspectiva diferente, desde un enfoque de derechos humanos y también desde un enfoque dejando un poco de lado su actividad como periodista y pensar más como una investigación de trabajo social, como también hacer un reportaje considerando algunos aspectos desde el área de psicología, porque, como ya hemos mencionado, la trata de personas deja graves secuelas en la vida de los niños y de las niñas, de las mujeres, de los hombres, de todas las personas que han sido víctimas de trata. Las secuelas físicas, las secuelas a nivel emocional también son graves y severas. Hay que tener mucho cuidado para no revictimizar a las víctimas, para no victimizarlas, que ya lo mencionó Cintia,
También es importante asegurarnos que el reportaje, que el periodista no vaya a en ningún momento permitir que se identifique a la víctima en el reportaje, en la fotografía o en la noticia que está dando. Creo que es una de las cosas más importantes porque las víctimas de trata temen por su integridad, temen por su vida, muchas son testigos protegidos y debemos salvaguardar su vida, debemos salvaguardar su integridad. Entonces, algo que mencionaba Glenda también, si nosotros como organismos de sociedad civil permitimos que salga un reportaje sobre un caso, evaluar las condiciones, revisar nuestras políticas internas de la organización, revisar protocolos y normativa internacional, qué se puede compartir, qué cosas los medios de comunicación pueden utilizar, y también nuestra normativa interna, la Constitución de la República de nuestros países, nuestros códigos especiales de niñez, la ley de trata especiales. Debemos de revisar hasta dónde debemos y podemos permitir a un medio de comunicación. Debemos de estar preparados porque los medios de comunicación se acercan a nosotros como organizaciones porque quieren dar a conocer estas historias y tienen buenas intenciones, pero nosotros debemos igual tener claro qué podemos permitir para no dañar y para no lesionar y no aumentar más el sufrimiento de las víctimas de trata. Creo que eso es importante también alrededor de cómo pueden hacer este tipo de reportajes. Si vamos a permitir que una niña o un niño aparezca o una persona aparezca en estos reportajes, tener el cuidado de que se distorsione la voz, tener el cuidado que se distorsione la ubicación de donde está, porque estas redes de crimen organizado pueden hasta ubicar este tipo y reconocer este tipo de situaciones, porque estamos hablando de crimen organizado, ¿verdad? Que cuentan con mucho dinero, que cuentan con mucha inteligencia. Entonces, esto. Y algo que quería, para finalizar, es que debemos de siempre estar alertas a estos reportajes y denunciar algunos medios de comunicación, algunos periodistas que son amarillistas con el tema de trata de personas. Y que nuestro trabajo es sensibilizar a los medios de comunicación, sensibilizar a estos periodistas que tenemos una gran labor de poder darles a conocer qué es la trata de personas, que va más allá de lo que ya hemos hablado y que pueda abordarse desde un aspecto más humano, desde un aspecto viendo todas las secuelas y todo el sufrimiento que tienen las víctimas de trata de personas, exigirle a los medios de comunicación que conozcan el tema de trata de personas antes de hacer un reportaje, que conozcan estándares internacionales, que tienen una responsabilidad legal a nivel internacional y a nivel nacional y una responsabilidad ética sobre publicaciones, sobre reportajes y todo tipo de información sobre las víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Gracias, Humberto. Gracias, Cecia. Carolina. Bueno, ¿por qué le interesaría a los medios poner el tema de trata en sus agendas? ¿Cómo se los damos? ¿Cómo se los planteamos? Yo lo pensaba por 4 cosas. La primera, porque como ya lo mencionaron, es un delito multidimensional y esto toca la vida de las personas y de una sociedad en general, lo cual me lleva a la segunda cosa. Es porque es un delito que impacta no solo a una persona o a varias, sino a una sociedad completa. La tercera cosa por la que podría interesarles es por la responsabilidad que ellos tienen, ya mencionaban antes también, en trasladarle, en informar basados en datos e historias a la sociedad en la que están y mucho más allá. Y recordarles esta responsabilidad, si es que existe una responsabilidad social de ese medio, dependiendo de su agenda. Y la cuarta lo pondría porque la gente tiene sed de esas historias y esos datos todo el tiempo. Entonces, partiendo de que los medios ya fueron formados, que hay capacitaciones permanentes, que no son un taller de una vez, sino procesos de largo aliento, creo que estas serían las 4 cosas. Yo recuerdo una portada de los años 90 que se publicó en Guatemala,
creo que era Prensa Libre, pero fue hace tanto tiempo, cuando se empezaba a hablar de la trata de personas específicamente en su modalidad de de adopciones irregulares, perdón. Y la portada del medio decía, en Guatemala se venden más niños que café. En aquel momento el café era una de las exportaciones o la exportación mayor que tenía Guatemala. Yo nunca olvido esa portada. No estoy cuestionando si fue, digamos, los aspectos meramente de contenido y de ética que estaban atrás de esto y el mensaje que se quiso. Lo que digo es que impactó fuertemente. Y en aquel momento era porque estábamos asociándonos a una modalidad que es más fácil de hablar que la explotación sexual en una primera plana, y era la adopción irregular de niñas y niños en el país, que se dio fuertemente y que todavía está muy presente en nuestra sociedad. Entonces, esto yo creo que podría interesarle mucho a los medios si lo tomamos en cuenta. Y un punto más que se me olvidaba de esos 4 que mencionaba era que también a un medio le interesa hablar de las relaciones de poder en una sociedad, depende de dónde está situado. Entonces, siendo que la esclavitud justamente habla de estas relaciones de poder, en algún momento pueden estar más o menos interesados de acuerdo a sus agendas. Lo dejaría por ahí. Gracias, Carolina, para tener en cuenta cómo llamar la atención de los medios de comunicación con datos e historias. También informar que es un delito multidimensional que impacta a toda una sociedad. ¿Qué recomendaciones se le da a los medios de comunicación para escribir sobre la trata de personas, que no revictimicen, que no logren, que no faciliten la identificación de las víctimas, que no normalicen, que no validen la trata de personas? Se nos queda por fuera un tercer bloque, estamos con el tiempo cumplido. Hay muchas preguntas del público. Para los asistentes, vamos a pasarle estas preguntas a nuestras panelistas para que nos las puedan responder y luego poder compartirlas con ustedes. Esto nos deja como una tarea a nosotros desde Abogados Sin Fronteras Canadá, que nos toca organizar un segundo diálogo regional sobre el tema, porque hay mucho interés. Nos quedamos con esa tarea. A nombre de Abogados Sin Fronteras Canadá, queremos agradecer a Glenda, a Cecia, a Cintia, a Carolina y a cada uno de los participantes de los distintos países de Guatemala, Honduras, El Salvador, de Colombia, Perú, de Venezuela, de Canadá, de Estados Unidos, España, y bueno, y quienes se me olviden de mencionar, todos los que tuvieron la oportunidad de participar. Gracias por su asistencia, gracias por las reflexiones compartidas, por este grupo importante de mujeres que nos permitió pues dialogar sobre cuál debe ser el rol de las campañas, de las narrativas y de los medios de comunicación. A todas y a todos, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas Gracias por la gracias. atención. Un placerazo.